¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a las clases virtuales. Nuevamente por invitación de la Misana vamos a desarrollar el curso de personal social correspondiente a la semana 23. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a retomar nuevamente el curso de historia y continuar con la secuencia del virreinato. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el tema del día de hoy, el virreinato. Bueno, antes de empezar, chicos, una vez asentados los españoles en tierra inca, ¿no? Recordemos que los españoles invaden nuestro territorio, ¿no? Y básicamente llegan pues a capturar al Inca Atahualpa, ¿verdad? Cuando ellos llegan, también van a llegar más españoles con la finalidad de gobernar, ¿no? Para muchos de los indígenas, estos españoles eran personas malas. Por ejemplo, el excesivo poder de los encomenderos sobre los indígenas hacía que los exploten, ¿no? Va a instaurarse un nuevo sistema que va a ser el virreinato y básicamente va a ser muy dañino para los indígenas. ¿Por qué? Porque básicamente los van a explotar. La principal actividad económica en esta etapa será la minería, porque lo primordial es extraer los metales preciosos y llevárselos a España. Por otro lado, hubo grupos de indígenas que se rebelaban y no dejaban la corona. No dejaban que la corona española use todo su poder, básicamente por la extracción de todos estos metales. Así que el rey de España decidió enviar a un representante para mejorar el control de sus colonias americanas, dando así inicio a una nueva etapa a la cual llamamos el virreinato, o también la época colonial, ¿no? Básicamente el gobierno de estos españoles, ¿no? Que se instauró pues en el Perú, ¿no? En el Perú, en donde los indígenas van a ser los más desfavorecidos. Muy bien, vayamos entonces a definir qué es el virreinato. El virreinato es la etapa de la historia del Perú donde gobernaron los virreyes. ¿Quiénes son los virreyes? Los representantes del rey de España, elegidos básicamente por él, ¿no? Por el rey español. Estos virreyes van a gobernar el Perú. Estos virreyes son españoles, ¿no? Y marcado, como te había mencionado, por una gran explotación indígena. ¿Cuándo fue creado el virreinato? Fue creado en 1542 por el rey de España, Carlos I. La principal capital de todo este sistema virreinal era la capital Lima y abarcó básicamente casi toda América del Sur, como los actuales países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay e incluido Panamá en América Central, ¿no? Importante entonces que recuerdes pues los países que abarca pues prácticamente el virreinato, ¿no? Casi toda América del Sur, ¿no? Podemos ver ahí entonces en la imagen al rey Carlos I de España, creador del sistema virreinal, y en la segunda imagen vemos pues la Lima colonial, ¿no? Todo el sistema de vida que era en el virreinato, ¿no? Básicamente tenía pues una iglesia en el centro de la ciudad. Algunas se dedicaban al comercio, ¿no? Se dedicaban al comercio y la gran cantidad de personas españolas tenían buena vida. Los más desfavorecidos no están en la capital. ¿Dónde estarán? Los indígenas en las minas, siendo explotados vilmente, extrayendo estos metales preciosos. Muy bien. Vayamos a ver cómo se organizó el virreinato. Bueno, habíamos mencionado que el máximo representante del virreinato fue el virrey, quien era el representante directo del rey. En total gobernaron 40 virreyes, fíjate, tuvieron un gobierno de 40 virreyes, siendo el primero Blasco Núñez de Vela y el último virrey José de la Serna, ¿no? Último virrey, ya podemos verlo en la época de la independencia, ¿no? Cae pues el último virrey José de la Serna por allá en 1821. Fíjate cuántos años de diferencia hemos tenido, ¿no? Desde 1542 hasta 1821, que cae prácticamente todo el virreinato. Hacemos una simple diferencia y podemos ver que aproximadamente 300 años de virreinato vivió nuestro país, ¿ok? Muy bien. Ahora vayamos a ver qué clases sociales existían, pues, ¿no? En el sistema colonial, en el sistema virreinal. Básicamente en el virreinato habitaban los españoles, ¿no? Personas nacidas en España,
que habían venido con la finalidad de volverse ricos. No solamente ellos, sino que venían de España familias numerosas a vivir en el Perú. El español pues es nacido en España, llamados también por los indígenas los blancos o los chapetones, como por ahí lo mencionaban también, los blancos o chapetones, los españoles. Luego tenemos a los criollos, que son hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Por ejemplo, una familia española originaria de España viene al Perú y en el Perú nace su hijo. A este hijo ya no se le llama español, sino se le llama criollo, porque ha sido nacido en América, ¿correcto? Prácticamente en el Perú, pues, ¿no? Nacido en América, en Perú, hijo del español. Luego tenemos a los mestizos. Los mestizos van a ser el hijo de un español con un indio, ¿no? Un indígena se casa con una persona nacida en España y tiene un hijo, a ese hijo se le llama mestizo. Todos estos principales personajes eran los que gobernaban prácticamente en el sistema virreinal, o por así decirlo, ¿no? Los que pertenecían pues a la clase alta. Estaba el español y el criollo y el mestizo, pero básicamente los más sobresalientes van a ser los españoles. Ellos van a dedicarse a tener pues más privilegios. De los españoles hacia abajo son los que tienen menos privilegio. Incluso los criollos y mestizos son un tanto discriminados, ¿no? Por haber nacido en América. Entonces, ¿quiénes son los dominantes aquí? Los españoles, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes son los dominados? Pues básicamente las diferentes castas, ¿no? Criollos, mestizos, indios, negros y mulatos, ¿no? Los dominados. Debes recordar también que básicamente por esta mezcla de etnias y razas, ¿no? Vamos a ver bastante diferencia, ¿no? Y como te mencionaba al inicio, una lucha de clases sociales. Luego tenemos al indígena, ¿no? Al autóctono, nacido pues aquí en nuestro país, en nuestra tierra americana, que son los indios. Se le llamaba así a las personas originarias de este país y de este continente, porque se creía pues, ¿no? Que Cristóbal Colón había llegado a las Indias, ¿no? Y pues en primera instancia a las personas que vivían ahí se le llamaba indio, ¿no? O también indígena. Ellos van a ser originarios del Perú, de este continente, de este país, y van a ser los más explotados. ¿Dónde van a ser explotados? En las minas. ¿Y qué van a hacer en las minas? Extraer metales preciosos, ¿no? Como por ejemplo el oro y la plata, para de esta manera llevarlos a España, ¿no? Se dice que muchas personas murieron en las minas, ¿no? Trabajando día y noche para extraer pues este metal precioso, ¿no? Es por eso que el indígena odiaba a los españoles, ¿no? Odiaba al español, odiaba también a la mita minera, ¿no? Que van a ser un sistema de trabajo básicamente en las minas. Luego tenemos a los esclavos, que vendrían a ser los negros y los mulatos, ¿no? Básicamente estas personas de color de piel un poco oscura, ¿no? Lo que le llamamos los negritos, son originarios pues de África, y ellos han sido traídos con la finalidad de trabajar, ¿no? Han sido traídos como condición en calidad de esclavos. También había pues una compra y venta de los esclavos, básicamente los mulatos, ¿no? Que vendríamos a ver en esta organización social. Quiere decir que dentro de la pirámide social, los esclavos, los negros y mulatos van a ser pues los más discriminados, ¿no? ¿Por qué? Por tener pues piel oscura, piel negra, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, no te olvides cómo se formó pues la organización social, ¿no? El blanco más el indio se casaban y tenían un hijo al cual se le llamaba mestizo, ¿no? Mestizo es la combinación de blanco más indio. El indio con el negro también se casaban, ¿no? Indio y negro se casaban y su hijo era llamado Sambo, ¿no? La mezcla del indio y negro, Sambo. ¿Y qué pasaba si un negro se casaba con una blanca, una española? Un negro más blanco nos daba mulato. A lo que vendríamos a llamar pues al santo peruano Fray Martín de Porres, ¿no? Un mulato, ya que su mamá pues era una negrita y su papá era un español, ¿no? Un africano más español, mulato. Bueno, es importante que recuerdes pues a las diferentes castas, ¿no? Que vemos en el sistema virreinal, ¿no? Básicamente
en su organización social. La diferencia de clases sociales, de etnias y de razas que existía pues en este periodo. Muy bien. Es importante también recordar que dentro de la organización social, el virreinato estuvo bien diferenciado. En primer lugar estaban los españoles, en segundo lugar estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, y en tercer lugar estaban los mestizos, hijos de españoles con indígena. En tercer lugar estaban los indígenas y por último los esclavos negros y mulatos, ¿no? Los más desfavorecidos son los negros y mulatos. Bueno, continuando con la explicación, vemos qué aportes culturales trajeron los españoles, ¿no?, en el virreinato. Trajeron la religión católica, la idea de la fe, del cristianismo, ¿no?, la idea de Jesús, la idea de la Biblia también, el idioma castellano. Recuerda que en nuestro país se hablaba pues el runasimi, ¿no?, el idioma quechua, y ellos van a traer un nuevo idioma. También van a traer la rueda, la pólvora, el arado, las armas, el metal, el vidrio y la brújula, ¿no? Instrumentos básicamente pues de navegación, ¿no? También traen la imprenta, ¿no?, para poder pues producir textos, revistas, periódicos, ¿no?, materiales informativos para que puedan los españoles tener pues una propia escritura, ¿no? Luego tenemos aportes como la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿no? Productos alimenticios, esto es importante que recuerdes: trigo, cebada, arroz, caña de azúcar, garbanzos, ¿no?, lentejas, zanahoria, nabo, cebolla, entre otros, ¿no?, productos que van a ser traídos de España. Trajeron también consigo animales como el cerdo, la gallina, el caballo, la mula, el asno y entre otros animales. Bien, jovencitos, hasta aquí vamos a llegar en la primera parte del virreinato, básicamente en lo que vimos la organización social, la estructura, ¿no?, del virreinato y por ahí algunos aportes culturales, ¿no?, básicamente es de la época. Muy bien, chicos, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.